Hola, bueno, en este video hablaremos sobre la patología de la educación educativa. Entonces, como idea principal, debemos de decir que el desarrollo curricular recorre un proceso de evaluación, que digámoslo así, se da en tres fases. La primera, la evaluación diagnóstica; la segunda, la evaluación procesual; y como tercera, la evaluación de término. Es por ello que se trabaja una patología muy general, puesto que está basada o se basará de manera global. Sin embargo, una de estas patologías puede afectarse en cada una de sus interrogantes, como por ejemplo, el motivo del por qué se evalúa y a quién se evalúa. Son algunas de las características, anexándoles con qué criterios se evalúa. Cuando hablamos de que solo se evalúa al alumno, ya se estaría siendo protagonista al mismo y se le considera como el único responsable de los resultados obtenidos al final de la evaluación. Es decir, que a cada alumno se le asigna un expediente con alguna numeración. Y en caso de fracasar en la evaluación, pues como lo habíamos dicho, será el único responsable y asumirá las consecuencias del mismo. Sin embargo, en este caso solo se incluye al alumno, dejando de lado algunos otros factores que podemos considerar en el proceso de evaluación y que nos podrían arrojar datos interesantes. Por otro lado, se evalúan solo los resultados, es decir, los resultados son considerados dentro del proceso de evaluación, pero no solo eso, sino también las estrategias que se están aplicando, los ritmos que se llevan dentro de algunos factores, es decir, se logra identificar el cómo se ha llevado a cabo el proceso durante todo de inicio a fin. Un punto importante es que cuando se evalúa solo los conocimientos, pues sabemos que el conocimiento pues, nos puede llevar a un aprendizaje nuevo a diario. Pero quizá no todo está ahí, en ese espacio, pues solo forma parte de una estructura del alumno y todo debe de llevarse de una manera correcta, con ayuda del profesorado y con el objetivo de fortalecerlos. De ahí le sigue la idea de evaluar los resultados directos, es decir, no tener en cuenta algunos de los factores que se están estableciendo en las estructuras de un aprendizaje. Es decir, la evaluación debe de tener en cuenta los resultados que se están provocando en los evaluados durante todo el proceso, porque pues las actitudes o conocimientos adquiridos pues pueden ir cambiando en determinado proceso. En contrapartida se encuentra que solo se evalúa los efectos observables, pero existen efectos que suelen pasar por desapercibidos en cuestión o visión del evaluador. Es por ello que Einstein nos dice que la mayoría de los aprendizajes que adquiere el alumno dentro de la institución pues no se toman en cuenta programados dentro del currículum. Es decir, que el currículum o el diseño curricular puede estar basado en que el alumno debe de obtener estos conocimientos. Sin embargo, es en el transcurso de que el estudiante o alumno pues adquiere nuevos conocimientos que no estaban programados en la planeación o el diseño. Otra parte es cuando se habla de una evaluación a las personas. Es decir, se puede definir como un error, puesto que se debe de tener en cuenta las condiciones, los medios y los contextos en los que se desarrollan y hay que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar. Es decir, las personas o los evaluadores solo se fijan en el comportamiento del alumno, dejando de lado el contexto en el que se está desarrollando. Y pues por obvias razones ese contexto puede llevar a que el evaluador a que el sujeto o estudiante modifique su actuar o modifique su actitud dentro de un aula, o que no adquiera un conocimiento o que lo adquiera de alguna otra forma que quizá no estaba acostumbrado o que no se está llevando a cabo dentro de un aula. Es así que se plantea la necesidad de tener un amplio contexto para comprender la realidad del sistema. De nada sirve tener una estrategia o instrumentos de evaluación si no se toma en cuenta la realidad donde se está presentando la situación. Otro punto importante es la educación cuantificable. Pues es bueno, estamos acostumbrados que una calificación nos defina. Por ejemplo, si un alumno saca una calificación de 5, podemos decir que el alumno no es, bueno, que la calificación no es aprobatoria o que el alumno no ha adquirido los conocimientos necesarios.
y en caso de que el alumno llegue a tener una obtención de 8 o más, podemos decir que el alumno lleva un proceso de aprendizaje pleno y que va a ir adquiriendo conocimiento o va a ir mejorando poco a poco. Sin embargo, eh, es decir, bueno, esta parte nos dice que estamos automatizados. ¿Por qué? Porque el sistema o un proceso de evaluación pretendía decir que una calificación no se midiera en números, es decir, en expresiones, bueno, malo, regular. Y muchas veces los papás al decir esto o al que los profesores les comuniquen esto de bueno, regular, malo, pues los papás no saben realmente cómo están. Porque dicen, bueno, ok, ¿y de qué número me estás hablando? ¿De un 8, de un 9 o de un 10? Porque yo lo considero del 8, 9 y 10. Un ejemplo que ellos dicen. Entonces, cuando hablamos de regular, no saben ni siquiera si están hablando de un 5, de un 6 o de un 7. Es así que en esta parte nos habla de la evaluación cuantificable, de decir que para los papás, alumnos y profesores, o hasta el proceso de evaluación, es más fácil entender un número a una expresión. Bueno, y si a esto le sumamos que se están utilizando instrumentos de evaluación inadecuados a la situación, pues esto obviamente hace más difícil la comprensión de la realidad y difícilmente se tendrán datos precisos en el proceso de evaluación. Siendo estos algunos puntos del cual nos habla la patología general de la evaluación educativa. Y bueno, pues les espero y hayan comprendido y los dejo.